Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. A partir de ahora, en un formato más digital, como pueden comprobar, debido a las medidas especiales que se han tomado por el coronavirus en varios países de Europa, entre ellos Francia, donde se encuentra la redacción de Euronews. El virus sigue avanzando. En España se han registrado 1000 nuevos casos de coronavirus en un solo día, con Madrid como principal foco, mientras el Gobierno reconoce que el estado de alarma durará más de 2 semanas. Les dejamos con nuestros titulares y las noticias más destacadas de la jornada a esta hora. España se convierte en el segundo país del mundo con más nuevos casos de coronavirus y en el cuarto en número de infectados. La Comisión Europea anuncia que trabajará para aumentar la producción del material de protección médico e insiste en compartir bienes dentro del bloque comunitario. En las Islas Canarias, miles de turistas buscan desesperados volver a sus casas tras un posible e inminente cierre de las fronteras españolas. Al mal tiempo, buena cara. El aislamiento por el coronavirus lleva a los europeos a buscar nuevas formas de entretenimiento e interacción. Felipe VI renuncia a la herencia de su padre Juan Carlos y le retira su asignación oficial para desvincularse de los escándalos de corrupción con los que se le asocia. España se convierte en el segundo país del mundo con más nuevos casos de coronavirus y en el cuarto en número de infectados. Los contagios los encabeza la Comunidad de Madrid con 1 millar de positivos en 24 horas. En España ya hay cerca de 9000 enfermos de COVID-19. El virus se ha cobrado además la vida de en torno a 300 personas. En Italia, el país más afectado del viejo continente, los contagiados ascienden a cerca de 25.000. La cifra de fallecidos supera ya los 1.800. La región más afectada es Lombardía, motor productivo del país. Roma ultima un decreto para combatir las consecuencias sociales y económicas del coronavirus con un presupuesto de hasta 25.000 millones de euros. El decreto incluirá moratorias en las obligaciones fiscales y fondos para la sanidad. Francia, por su parte, ha aumentado en las últimas horas las medidas para frenar la pandemia, aunque el domingo celebró la primera vuelta de las elecciones municipales, desoyendo las voces que pedían la anulación de los comicios. La cita con las urnas estuvo marcada por una abstención histórica superior al 50% por la amenaza del coronavirus. En Alemania se han empezado a notar este lunes los efectos del cierre parcial de sus fronteras con sus 5 países vecinos, lo que ha provocado colas en algunos pasos fronterizos. Además del confinamiento ciudadano, las medidas de contención para frenar la pandemia están llevando a las economías europeas a tiempos de guerra, según ha señalado el propio presidente del Eurogrupo. Esta es la estación de Atocha en Madrid este lunes, desbordada en su primer día laboral después de que el viernes el gobierno español decretara el estado de alarma en todo el país por el coronavirus. Madrid dijo que la pesada afluencia se debió a una avería en una de las estaciones de metro. Los usuarios aprovecharon las redes sociales para quejarse del riesgo sanitario. Que tenemos que guardar. En plena crisis por el coronavirus, Europa lucha contra la escasez de material sanitario. La Comisión Europea ha anunciado este domingo que trabajará para aumentar la producción del material de protección médico e insiste en mantener el flujo de mercancías sin obstáculos y compartir bienes dentro del bloque comunitario. Hoy es Italia la que necesita urgentemente grandes cantidades de productos médicos, pero dentro de unas semanas otros países los necesitarán. Aumentando la producción, manteniéndolo en la Unión Europea y compartiendo entre nosotros, podemos proteger a nuestros trabajadores sanitarios, a los pacientes y contener la propagación del virus. Estas declaraciones se producen después de que Francia y Alemania introdujeran restricciones a la exportación de productos a otros socios comunitarios como Italia. La Comisión ha decidido adoptar un mecanismo por el cual los países de la Unión Europea deberán dar su visto bueno para que el material pueda exportarse a países que no pertenezcan al club comunitario. Desde hoy lunes a las 8 de la mañana, Alemania cierra sus fronteras con la reintroducción de controles con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca, en un intento de frenar la expansión del coronavirus. La vecina Polonia ya había cerrado sus fronteras este fin de semana. Las restricciones adoptadas ahora por Berlín incluirán mayores controles en la frontera y la posibilidad de denegar la entrada en Alemania, pero no se verán afectados el tráfico de mercancías y las personas que viven y trabajan a caballo entre dos países. Los
Los alemanes que quieran regresar podrán hacerlo y en caso de ser sospechosos de contagio se tomarán las medidas pertinentes en colaboración con las autoridades sanitarias. Pero a partir de ahora, los ciudadanos alemanes que no tengan razones de peso para moverse ya no podrán entrar ni salir del país. Las autoridades piensan que es necesario restringir la movilidad para frenar el COVID-19, que en Alemania afecta a más de 4.800 personas y ha causado 12 muertos. Temerosos de quedar atrapados en España ante un posible cierre de fronteras, miles de turistas intentan desesperadamente comprar un boleto de salida. En el aeropuerto de las Islas Canarias reina una tensa calma. Las aerolíneas redujeron el número de vuelos a la península como una de las medidas restrictivas debido al brote del coronavirus. Las vacaciones para los viajeros quedaron por terminadas cuando el gobierno español decretó el estado de alarma en todo su territorio el pasado 13 de marzo. Mientras tanto, los turistas franceses en Marruecos piden al presidente Emmanuel Macron que facilite su regreso después de que el reino de Mohamed VI anunciara estrictas restricciones fronterizas. Somos rehenes de Marruecos, porque nos han dicho de organizarnos con nuestras aerolíneas cuando no hay más aviones. Francia ha dispuesto que sus 12.000 nacionales sean extraídos gradualmente en unos vuelos organizados con las autoridades marroquíes. Un operativo que, según el gobierno galo, tomará algunos días. Cada día, la pandemia de coronavirus obliga a nuevos países a decretar el cierre de sus espacios públicos. En Europa, las autoridades locales exigen a sus ciudadanos mantenerse en casa. Y durante este aislamiento, las comunidades han descubierto curiosas maneras de permanecer unidas. En estas imágenes podemos ver a los italianos en sus balcones cantando el himno nacional o simplemente bailando. En España, un gesto solemne sucede cada noche. Miles de personas aplauden en agradecimiento a los trabajadores de la salud por su ardua tarea en los hospitales ahora abarrotados. Los residentes de Atenas siguieron el ejemplo, respondiendo a un llamado de las redes sociales, mostrando su apoyo y agradecimiento al personal médico. Mientras que el cantante de ópera italiano Maurizio Marchini actuó en solitario, aunque su mensaje fue de solidaridad. Wall Street pierde casi un 10% siguiendo la estela de las bolsas mundiales. A los pocos minutos de comenzar la jornada aplicó un mecanismo automático de suspensión de 15 minutos ante las fuertes caídas que prosiguieron al reanudarse las operaciones. Un sistema que ya se empleó en 2 ocasiones la semana pasada. Las medidas de la Reserva Federal para animar a los inversores, como dejar la tasa de interés casi en cero, podría haberles hecho en realidad entrar en pánico, como reconocen algunos de ellos. El precio del crudo también ha caído un 10%. El rey Felipe VI renuncia a la herencia de su padre Juan Carlos para desvincularse de los escándalos de corrupción a los que se le asocia. La Casa Real Española también ha anunciado en un comunicado que al anterior monarca se le retirará la asignación anual estipulada en los presupuestos oficiales, que el año pasado fue de casi 200.000 euros. Una decisión sin precedentes con la que el jefe de Estado español corta definitivamente toda relación con su padre en un intento de salvaguardar la institución monárquica. Responde a las investigaciones que se están llevando a cabo en Suiza sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales del rey emérito, en especial respecto a una fundación llamada Lucum, de la que Felipe es beneficiario, creada en 2008 por Juan Carlos, supuestamente para ocultar 88 millones de euros recibidos del rey Abdullah de Arabia Saudí. Un auténtico terremoto institucional eclipsado por el estado de alarma, confusión y desasosiego que vive el país por la pandemia de coronavirus. Multa recorta a Apple. 1.100 millones de euros es lo que va a tener que pagar el gigante tecnológico a Francia por prácticas anticompetitivas.
Esta decisión llega después de una investigación a la empresa en sus redes de distribución y venta. Además de abonar esta multa, la mayor en Francia en un caso relacionado con los derechos de los consumidores, Apple se verá obligado a publicar un comunicado en su página web. Es la segunda multa a la que la empresa tiene que hacer frente en Francia este año. En el mes de febrero tuvo que desembolsar 25 millones de euros por falta de información al ocultar que las actualizaciones del sistema operativo ralentizaban los dispositivos. Hasta aquí nuestro resumen informativo alterado por la crisis del COVID-19. Pueden seguir informados en todo momento en nuestros boletines informativos y en nuestra web y redes sociales.